Martín, muchísimas gracias por haberte acercado a tejer con escenas de la vida cotidiana. Esta escena de la vida cotidiana nos trata acerca de aquellas personas que han perdido su trabajo en la era Milei. Vamos a hacer notas con aquellos que, por un lado, perdieron el trabajo en la parte privada y otro en la parte pública. Vos correspondes a la parte pública y por eso es que te hemos invitado a participar. Y como una primera cuestión, te pido que nos comentes en qué organismo del Estado Nacional vos estuviste trabajando, cuánto tiempo y cuál era tu trabajo concreto ahí dentro de ese organismo. Bueno, muchas gracias por comunicarse. Bueno, como decías, pues yo era empleado, lo que se llamaba técnico de terreno en la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que en el último tiempo se llamó INAPSI, Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, y trabajamos en la provincia de San Luis con pequeños productores de toda la zona. Teníamos equipos territoriales en toda la provincia prácticamente, asistiendo a los pequeños productores, asistiéndolos haciendo proyectos. Había veterinarios, había psicólogos, psicólogas, de todo un poco. Eran todos equipos interdisciplinarios que abordábamos las problemáticas de los pequeños productores en forma integral, al ser interdisciplinarios. Después, en la práctica, éramos los que sacábamos turnos médicos para los pequeños productores del interior, sobre todo que están bastante alejados de los centros urbanos, o hacíamos trámites, de todo, lo que uno se puede imaginar que un pequeño productor del interior necesitaba, nosotros lo hacíamos. Y bueno, y el año pasado eh, fuimos, no despedidos, porque ni siquiera nos comunicaron que nos despedían, simplemente dejaron de pagar y de mandar directivas y funciones. No hubo un despido explícito, fue un cierre, es como que desapareció todo de golpe. Es decir, vos Básicamente, no recibiste ninguna notificación, simplemente no te dejaron entrar más en el sistema claro, y nosotros no te teníamos un pagaron sistema, indemnización y ni te dijeron que estabas despedido, nada. prácticamente no hubo ni comunicación, ni siquiera prescindimos de sus servicios. Nos dimos cuenta porque nosotros tenemos un sistema en el cual cargamos toda nuestra información personal, un sistema de recursos humanos, básicamente, al cual no pudimos acceder más de golpe y porrazo. Y esa fue la forma de enterarnos, y después, bueno, obviamente, preguntando al que teníamos más cerca en términos de autoridad, nos dijeron que no existía más el organismo. Básicamente esa fue Ujú. la forma que tuvieron ellos de dejarnos sin trabajo. Y A ustedes, eso me refiero. ahí en ese organismo, cuando asume mi ley, ¿tuvieron algún jefe, algún coordinador provincial, alguna personalidad nacional que se hiciera cargo o directamente no se hicieron cargo nunca, como ocurre con varias cuestiones del Estado en este momento todavía? No, no se hicieron cargo nunca y pusieron recién una autoridad cuando ya habían despedido prácticamente todo el personal de todo el país, que duró muy poquito también porque después del tiempo el vocero, este señor, ¿cómo se llama? Adorno. Adorni, el señor Adorni, que no es tan señor, comunicaba que era un lugar de ñoquis que ya no existía más, eh, muy irónicamente. Pero no, nunca hubo un responsable o un jefe o alguien a quien se pudiera rendir el trabajo o mostrar el trabajo que se estaba haciendo. De todas formas, desde el 10 de diciembre en que asumió este nuevo gobierno, se acabaron las directivas de muchos organismos, no solo el nuestro. Digamos, fue bastante explícito que es lo que iba a desaparecer en primera instancia y bueno, una de las señales fue esa, no tener jefe ni responsable.
Y tu especulación, ¿por qué considerás que fueron los primeros en ser despedidos? Porque fueron realmente los primeros, hicieron punta en todo Sí. esto con la motosierra de, bueno, que ahora la tiene Sturzenegger, pero fue la primera, el primer aspecto de motosierra dentro de lo que es el Estado Nacional. Eh, sí, yo creo que en primera instancia se trataba de un organismo que tenía mucha injerencia en los territorios, en el interior sobre todo. Entonces, desde el punto de vista, si se quiere, político, éramos un equipo nacional con mucha penetración territorial. Yo creo que eso le puede asustar o le asusta un poco al actual gobierno, tener trabajadores tan metidos en un territorio, ¿no? Y no éramos muchos, pero éramos un equipo, creo que cerca de 1.200 técnicos en todo el país, que como te decía, teníamos una llegada a un sector de uno de los más relegados, si se quiere, a nivel productivo, y nos tocaba hacer ese trabajo, casi una relación de amistad teníamos con los Claro. productores, tenemos todavía. Y después, en segunda instancia, creo que un gran error o un grave error de la anterior gestión fue transformar nuestro organismo, que tenía rango de subsecretaría, que era parte de un ministerio, si se quiere, en un instituto sin ningún sustento ni presupuestario, ni histórico, digamos, como que borraron parte de la historia que viene desde antes de la subsecretaría, allá por los años 90 con el PSA, con el Programa Social Agropecuario, y un error fue ese también, querer hacer un instituto sin ningún tipo de sustento económico y legal. Creo que se la dejaron servida, digamos, de alguna forma para que lo primero que desapareciera fuera nuestro organismo. Una decisión política que se transformó en un error mortal. Que es parte de los errores que tuvo la gestión anterior y algunas organizaciones que se hicieron cargo de, por ejemplo, nuestro organismo, que si bien hubiera corrido una suerte similar, hubiera sido más difícil borrar una Secretaría de Estado, digo. Primero Sí. se tiene que transformar, después hacer una auditoría, ver qué hay, qué no hay, poner un jefe. Esto del instituto les permitió adelantarse un poquito. Sí, fue más Hubiera sido fácil, ¿no? Fue más fácil. bueno. Y vos en ese momento, ¿cómo lo viviste al que te cerraran el grifo de que no podías más entrar, que no se acababa la cuestión de ir a visitar a los productores y demás? ¿Vos le diste dimensión de lo que implicaba ese cierre o con el tiempo te fuiste dando cuenta? Yo creo que todos nos fuimos dando cuenta con el tiempo. En algún momento pensamos que esto iba a volver para atrás. Eh, como dije, como te decía al principio, ya de diciembre uno avisoraba o veía que podía pasar esto. No así en esa magnitud, pero sí que iba a ser un achicamiento drástico del organismo y del Estado, como está haciendo. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que no íbamos a volver al campo a visitar, como le decimos con cariño, a nuestros viejos y viejas del campo. Y creo que no va a pasar por mucho tiempo. Si bien lo hacemos algunos porque han quedado relaciones casi de amistad con algunos productores y productoras, pero el papel que teníamos nosotros de casi semanalmente estar en contacto con ellos, ya creo que demoramos un tiempito en darnos cuenta de que esto iba en serio y que la política de este gobierno no tenía nada que ver con ese sector más postergado que es la agricultura familiar. Pero bueno, no obstante, a tardar en darse cuenta, uno tiene por ahí la esperanza de que en algún momento esto se revierta. No sé si volver a trabajar en el Estado, pero sí que haya una política para ese sector productivo que la está pasando mal y la va a seguir pasando mal y esperemos que sobreviva. Claro, claro. Y bueno, tienen una sobrevivencia secular, hace más de 100 años que están instalados en esos campos. Lo que pasa es que viene tan desbocada
el capitalismo en este momento, que se quieren quedar absolutamente con todas las tierras, productivas e improductivas también. El gran problema yo creo que es ese. Quizá, y una de las causas que recién hablábamos de por qué fue por ahí el primer sector del Estado que quisieron borrar, es que por ahí este equipo de técnicos, con todas sus diferencias, digo, y problemas, y dificultades y errores, era un paraguas o un escudo que permitía cierto alivio y cierta custodia de ese sector más postergado y que hoy la va a pasar mal y bueno, la idea del capital es quedarse con todo. Digo. Y si no Sí, hay nadie que lo impida, el productor siempre corrió ese peligro y nosotros actuábamos de escudo. Hoy no está ese escudo. tal No está cual. ese escudo, no está la economía al servicio de los más chicos. Eh, y bueno, y el mundo hoy, como uno lo ve, tampoco es un mundo muy amigable para la agricultura familiar y el pequeño, Sí, tal cual, básicamente. tal cual. Te digo que en Europa hay un movimiento muy fuerte, sobre todo a partir de Francia, que es el lugar donde siempre se dan estas situaciones y hay cosas bastante fuertes, lo mismo que en varios países de África. Pero bueno, eso es irnos muy, muy allá. ¿Has iniciado acciones legales contra el Estado por todo esto? Aún no, pero la idea es hacerlo. Uno en un principio, por una cuestión ética, por una cuestión de valores y- y utopías, Hmm. dice, no, no le voy a hacer juicio al Estado porque yo creo en el Estado, los que trabajamos en agricultura familiar y en varios organismos creemos en el Estado, creemos en nuestro presente, más allá de los errores que puede haber tenido la gestión anterior. Y en su interior uno dice, no, no quiero hacerle juicio a un Estado en el que creo. Pero bueno, hoy la situación y lo que vemos de lo que está quedando el Estado, la verdad que eh, la ética y esa utopía y esos valores que uno tenía, los va perdiendo de a poco. Eh, Totalmente. no Pero con además, respecto al pero, Estado, digo, pero sí pero con este además yo estoy tema. convencido de que van a ser tantos los juicios que le van a hacer que van a sacar una ley o una decisión de que no van a pagar absolutamente ninguna indemnización. En esa, No, yo la tengo en claro directamente. Si pasan seguro. por encima de cualquier tipo de legalidad en cosas muy fuertes para el país, imagínate para esto que es un vuelto para ellos directamente, para mí lo van a desechar. Es una percepción política que tengo, Y, ¿no? sí, sí, sí. Pero de todas formas uno quiere hacer una pequeña maldad y por lo menos que pongan un abogado para defenderse. Pero además, si tienen la falta de límite de Priorito en inventar una causa y meter presa a una expresidenta, digo, ¿qué podemos esperar el resto de los comunes Tal cual. ante un gobierno cruel eh, de este tipo? Digo, no, no podemos esperar nada. ¿Qué puede esperar un pequeño productor cuando vaya un grande con una topadora a querer voltearle el poco alambre que tiene para quedarse con su campo? Nada. Digo, No, en este estado de cosas y de política, nada. no. Digo, Y ya lo están si no, haciendo, ¿eh? No sé si tenés información desde Chaco, Salta, Santiago, está pasando todo esto que estás diciendo vos, ¿no? No sé, acá sí, en San Luis no tengo información que haya ocurrido, pero todavía no, pero ya va a pasar, ya ha pasado algunas veces. Digo, uno conoce el campo, el interior del interior lo conoce y sabe que hubo intentos y que algunos lo lograron. Digo, tenemos un no, caso acá sí, cerquita en Las en Marías. Alem. Y sí, en las Sí, Marías que te estaba rodeando un campo y cuando volvieron, se fueron un viernes, volvieron un lunes y no tenían más casa, no tenían más alambrado, no tenían nada. Y ese no tenía caso al animal. final, los animales tampoco, y ese caso al final no sé cómo resultó, porque lo habían defendido frente a la justicia y demás, pero no sé qué habrá pasado, cómo habrá quedado. No, quedó ahí, sigue en la justicia, pero va a quedar en un cajón porque Sí. se tratan de familias que son antiquísimas y que lo único que tienen es la posesión por herencia Claro. familiar. Y a Entonces, decir verdad, con la justicia, con el poder judicial que tenemos, a los pobres siempre le cae el pan con la manteca para abajo, loco. no, no. En este estado de situación de la política, del Estado y de los gobiernos, porque también el gobierno provincial
muchos pensaban que iba a cambiar algo, y la verdad que sigue todo igual. Digo, la justicia sigue igual en San Luis, el gobierno sigue igual, la política sigue igual, o peor, y en este estado de cosas no hay más escudo de recursos humanos técnicos en el territorio, que no hay mucho que imaginarse o esperar que cambie. Tal cual. Va a empeorar, va a empeorar, Martín, seguramente. ¿cómo, a qué te dedicaste después del despido y cuál fue la actividad que realizaste? A lo mejor tuviste un impasse, realizaste alguna actividad. ¿Qué actividad estás realizando en este momento? Eh, Después del despido, bueno, del no despido, porque en realidad nunca supimos Sí, que nos habían despedido, tal cual. eh, yo empecé a trabajar justamente con un pequeño productor que en realidad se dedicaba más a la construcción Ujú, y junto con él él ya trabajaba como empleado, tenía una pequeña explotación y empecé a trabajar con él en la parte administrativa y bueno, y ahora estamos como una pequeña pyme ujú, de construcción, pero que de todas formas hoy está complicado el sector después del parate de toda la obra pública. La obra privada sufrió el mismo destino y en general la actividad económica está bastante deprimida en nuestra provincia. Creo que todos lo van a notar o lo estamos notando. Eh, y bueno, empezamos a dedicarnos a eso y algunas pequeñas cuestiones productivas en el campito de este productor y en una tierra que tengo yo. Pero bueno, también es todo emprendimiento, volver a empezar, porque además uno trabajaba 100% en el Estado en ese momento y nunca previmos o tuvimos quizás la fortuna de darnos cuenta a tiempo que teníamos que tener otra cosa. La mayoría de nosotros, los técnicos, éramos técnicos todos los días. sí, sí, Sábado, domingo, de lunes a lunes uno era técnico. Había muy poco tiempo para pensar en una opción bueno, si nos quedábamos sin trabajo. Y bueno, hubo que empezar de cero y todavía estamos arrancando, la mayoría. Porque además era un laburo muy demandante. Bueno, vos creo que la mayoría lo conoce. Digamos. sí, sí, sí. Estabas en el campo, te quedabas a dormir en el campo, o el sábado había una actividad, porque generalmente los productores para hacer actividades de capacitación o no sé, alguna actividad extra, la tienen que hacer los fines de semana porque ellos laburan toda la semana. Entonces uno no tenía tiempo para buscarse otro posible trabajo, sino que se quedó sin trabajo y tuvo que arrancar de cero. Y creo que a todos nos ha pasado lo mismo. Tal cual, Pero tal bueno, cual. hay que volver a arrancar. Inclusive vos decís, vas a visitar un productor, pero a veces ni siquiera había auto o móvil y tenías que ir en tu propio auto. La mayoría de las veces. Que eso, bueno, que eso no lo sabe la población y creo que son cosas que hay que blanquear, porque al trabajador del Estado se lo ha vituperado, se lo ha demonizado, han tratado de todo y sin embargo este tipo de realidades son muy desconocidas y específicamente en la agricultura familiar. La dedicación de un técnico de la agricultura familiar, las horas que permanecía en el campo, antes de poder empezar a trabajar, que tenías que sentarte y que es la lógica, sentarte a tomar unos mates, tomar confianza y demás, todo un trabajo de acercamiento, porque además hay una perspectiva cultural en todo eso. Y la forma de entrar al campo del pequeño productor en el interior de la provincia te demanda un montón de tiempo porque imagínate que han sido postergados toda la vida, entonces de pronto le llegaba un técnico de la capital prometiéndole asistencia y trabajo y bueno, eso lleva un tiempo de convencerlo. Para contar una anécdota chiquita, digo, nosotros hemos llegado hasta los productores muertos en el auto, literalmente. Ujú. Vos sabrás, digamos, que en las Ah, chacras, cuando falleció el que era el delegado de la provincia de los productores, Julio. eh, don Julio Genablas, Julio se ha quedado a dormir en casa, nos hemos quedado a dormir en su casa, ahí en el campo, todo, pero cuando falleció, lamentablemente, las ambulancias no estaban en el pueblo, ahí en las chacras en el norte. Y hubo que llevarlo en un auto hasta su Mendoza natal para que descansara en paz allá. Y literalmente llevamos el cajón. Sí.
Y eso no había, ni no pedíamos la chata o esperábamos que la chata estuviera. Acá había que agarrar un auto y el que estuviera se cargaba y se llevaba. Claro. O las Claro, veces que hemos ido a buscar productores enfermos porque el colectivo no pasa cada rato por el interior. Y eso iba en el auto de cada uno. Era casi una vocación también, sí. el trabajo de técnico de terreno, de todos los técnicos, ¿eh? No se puede hacer diferencia con ningún técnico o técnica. Siempre fue de entrega total al laburo. Porque aparte era un laburo que nos encanta, nos encantaba. Sí, 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 tal cual. Es decir, para hacer ese trabajo tenés tener internalizada esa vocación, porque si no lo dejás, directamente te vas, porque no lo aguantás directamente. Yo creo que en ningún trabajo privado uno pone lo que pusimos acá, digo. No sé si hay en algún trabajo privado pones el auto, pones tu domingo, pones tus hijos, pones tu casa para atender en este caso, a los pequeños productores. Sí, sí. No, no Sí, lo haces. sí. Sí, que tanto el pequeño productor venía y se quedaba a dormir en tu casa, como muchas veces vos cuando ibas a campo y era muy tarde para volver, te quedabas a dormir en el rancho. Es así. Y sí, cuando te agarraba la noche en el medio de, no sé, en la quebrada de San Vicente, que no hay ni señal, y el productor te ofrece su casa porque es lo que tiene. Sí. Y uno se queda porque además es agradecido de que con lo poco que tienen te ofrezcan eso, digamos. Era un ida y vuelta y muy sano, muy lindo de vivir. Tal cual. Un técnico Se que establecía lo haya vivido. un vínculo muy especial, ¿no? Sí, 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 totalmente. Eh, Hay técnicos que son padrinos de hijos de productores y viceversa. Digo. Ese era el nivel de relación que teníamos en San Luis y en todo el país. Por eso Eh, duele tanto que se haya terminado todo de golpe y en la forma como lo han hecho y con el desprecio con que se han comportado, ¿no? yo creo que todo en algún momento vuelve. La estructura de recursos humanos, de técnicos y técnicas que tenía el organismo, en los peores momentos de las economías de nuestro país, que van a volver, servían de contención de alguna forma de esos problemas económicos. Hoy no está esa contención. ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto puede demorar un estallido en este estado de cosas? Ujú. No solo con el campo, con el interior, porque son poquitos, pero digo, desarrollo social, todo lo que eran técnicos de asistencia, básicamente. En el medio de una crisis económica era el primer eslabón que salía a contener a la población. Hoy eso no está. Y No, estamos peor que nunca. al contrario, lo apalean a ese sector. Lejos Sí. de darle protección, le dan represión. Y te pregunto sobre la actualidad, ¿a vos te alcanza para sobrevivir con el actual trabajo? Si te pudiste acomodar como para poder sobrevivir, o Mira, sos yo de tengo los que no, o sos de los que no llega a fin de mes, porque es una realidad la que estamos viviendo. sí, por fortuna y gracias a políticas de Estado, yo tengo mi casa, digo, lo tengo que agradecer gracias al Procrear, eh, que fue un plan que implementó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gracias a ella yo tengo casa. Eh, y después, por suerte, convivimos, tenemos una familia en la que los dos trabajamos, y así todo cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Pero bueno, no soy un representativo de la realidad, me parece. Hay gente que está mucho peor que yo, o que mi familia. Y bueno, como te decía, tengo la fortuna de tener por lo menos una pareja que también labura y le Ah, todo el día, y de no pagar alquiler. Digo, el que paga alquiler hoy tiene que trabajar uno para pagar alquiler y otro para ver si paga la tarjeta de crédito. tal No, cual, no. tal cual, sí, 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 porque los alquileres han ido tan arriba y tan abajo los sueldos que un sueldo hoy cubre solamente a gatas un alquiler. Alquiler, un par de impuestos y ya está, te comiste el salario. Ujú. Y además nos contamos un montón de cuestiones que quizás hace 10 15 años no estaban. Hoy, si no tenés internet, estás como que no sos parte de la sociedad. Digo, tus hijos usan internet porque estudian con internet. Tal cual. Eso antes no existía, hoy tenés que pagarlo. Sí. Y bueno, digo, hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. El transporte está imposible hoy.
Sí, y antes, público antes por parte del Estado te daba internet casi gratis y hoy tiene casi el mismo valor que una empresa privada. sí, 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 no hay. Bueno, yo creo que el plan de este modelo y de estos gobiernos es ese, que vos tengas que pagar por todo. Eh, y con la excusa de que el déficit fiscal y qué sé yo, pero dejar de pagarle al Fondo Monetario y los acreedores financieros no lo van a dejar nunca. Ahora sí, dejar de financiar al trabajador y a la trabajadora es lo primero que hacen, o a paliar un jubilado que cobra 300.000 pesos. Pero es una cuestión ideológica ya bien definida, me parece. Sí, Y todo esto, ¿cómo lo vive la familia? ¿Cómo vivió la pérdida del trabajo? ¿Cómo lo dialogás con tus niñas? Vos tenés dos niñas, ¿no es cierto? tengo dos hijas chicas todavía, pero que entienden bastante y además son muy inteligentes. Trató de llevar con el menos nerviosismo posible, porque nos afectó a nosotros, imagínate a dos niñas. Pero bueno, al haberse criado en ese ambiente de pequeños productores que iban también al campo, porque también la llevamos al campo, uno no tiene a quien dejársela, entonces van, se formaron en el campo desde chiquitas y nunca sufrieron ese trabajo que hacían las par nuestra. Claro. Entonces tienen una formación y una forma de ver la vida, por suerte, distinta a muchos niños que quizás se criaron en una oficina, no sé, en una guardería. Claro. Por suerte mi hija se crió en contacto con la gente de campo. Y muy Y sano eso es eso. una ventaja, digamos, una ventaja a la hora de sobrellevar estos momentos de crisis. Ujú. Siempre con tranquilidad, tratando de que no la sufran, siempre diciéndole, obviamente, las limitaciones que uno tiene cuando pierde el trabajo, pero tratando de que no la sufran quizás como un niño que se crió en un centro urbano. Claro. Por suerte, tuvimos, además de trabajar con el pequeño productor, tuvimos la suerte de que los pequeños productores le enseñaron a nuestros hijos un montón de cosas valiosas para afrontar la vida. Hermoso eso, Martín. Y todo transcurrido un año y 3 meses, más o menos, 4 meses que te despidieron, ¿qué enseñanza te dejó toda esta situación vivida? Es decir, tomando el todo, no solamente el corte ese, sino que lo que venías trabajando, el corte y la actualidad. ¿Qué podés decir? Eh, Creo que se cometieron muchos errores a nivel dirigencial, si se quiere, a nivel de gestión, más allá de lo que fuimos los técnicos y las técnicas del organismo, pero que no implica destruir y pasar la motosierra como hace este gobierno, sino que tendríamos que aprender a corregir los errores y aprender de nuestros errores y nuestra historia. Cosa que no estamos haciendo hoy. Si uno ve las noticias, no estamos aprendiendo nuestros errores, no estamos haciendo memoria. Básicamente la sociedad no está haciendo memoria de lo que fueron los 90. Digo, nosotros tenemos la edad para acordarnos de los 90, Sí. y algunos tienen la edad para acordarse de las épocas anteriores a los 90, y no estamos aprendiendo. Creo que, Yo me acuerdo hasta del Rodrigazo, te puedo asegurar. Tenía 14 años en ese momento, pero me acuerdo bien por lo que habían sufrido mis viejos. bueno, yo me acuerdo de los 90, de que por lo menos yo estaba muy bien, mi familia estaba muy bien, y había un 90% de gente que estaba mal. Ujú. Digo, no estamos hablando de eso, los argentinos y las argentinas. Ojalá que nos demos cuenta como sociedad que tenemos que ponernos metas comunes, la mayoría del pueblo, ya hablando de los que estamos mal, y de los que no nos está yendo mal, eh, para poder salir adelante como país, como nación, volver a recuperar la noción de un pueblo, de una nación, de un país, de no ser siempre los que festejamos cuando Argentina, la selección argentina gana un partido, y tratar de buscar un punto en común o un par de puntos en común que nos lleven a un destino eh, de bienestar para las mayorías. Tal cual. Aprender eso y bueno, y ir a votar.
Creo que es muy importante participar en las elecciones y votar. Sobre todo Por este más que año. no haya del otro lado alguien a quien elegir, hay que ir a votar. Martín, muchísimas gracias por haber tejido con nosotros este, esta escena de la vida cotidiana porque ha sido muy valiosa realmente. Bueno, muchas gracias a usted y ojalá que en otras circunstancias hablemos de cómo está mejor el pequeño productor y la agricultura familiar y la población en general, los habitantes de nuestro país. Esperemos que así sea. Un abrazo. Gracias, Sergio. Un abrazo.